Familia, qué gusto poder saludarles en estos momentos. Vamos a continuar con esta serie de temas que han sido de gran bendición para todos nosotros. Hoy nos tocará otro y espero que esta también logre ser comprendido y sea de gran bendición para ustedes, como tanto para mí. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu plan, Señor, de salvarnos. Y te damos gracias, Señor, por estos espacios que nos permiten compartir y poder también nosotros aprender de tu amor, de tu misericordia, de tu justicia, y que tú vienes, Señor, pronto. Tu mano nos encomendamos y que este tema, Señor, sea también de gran bendición. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tuviera la oportunidad de preguntarle o de pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirías a Dios? Bien, Moisés tuvo ese momento, tuvo esa situación donde él le rogó a Dios, donde Moisés quería ver a Dios. Y Dios le dijo: Moisés, no puedes, eso no se puede hacer. Pero vamos a hacer algo, yo te voy a mostrar algo y ya quedas satisfecho con lo que vas a ver. Y nosotros notamos, estudiamos de que Moisés pudo verle la espalda a Dios, ¿sí? Las escrituras nos explican muy bien sobre este asunto. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, Éxodo 34, 6 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. En este pasaje, en Éxodo capítulo 34, versículo 6, encontramos una de las características, uno de los atributos de Dios. El versículo nos menciona que Dios es un Dios compasivo. ¿Qué es la compasión? ¿Qué entiendes o qué te imaginas sobre lo que es compasión? Bueno, una explicación de la que podemos encontrar actualmente es de la Real Academia de la Lengua, la RAE, y tiene este significado, le ha dado este significado a esta palabra. Dice que la compasión es un sentimiento, el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. La explicación, el significado es que es alguien que se identifica, alguien que siente un sentimiento ante alguna necesidad que alguien está teniendo. Pero a la luz de las escrituras encontramos un significado mucho más interesante, un significado mucho más abarcante, mucho más profundo. Cuando Dios creó al mundo, salió de las manos de su creador sumamente hermosa. Todo infundía felicidad, dicha, gozo. Pero cuando el pecado entró, cuando Adán y Eva desobedecieron, entró la tristeza, el dolor y la muerte. Hay una cita del Espíritu Profecía que nos habla de, de algo que sintió Dios. Vamos a ver si fue compasión. Que Dios sintió, pero se le añade algo, un detalle, que es lo que yo quiero llevarles a que entendamos la compasión a la luz del cielo. Dice Patriarcas y Profetas, página 43, párrafo 2. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Dice que Dios se llenó de compasión. ¿Por qué? Por la raza humana que había caído en pecado. Una misericordia que más adelante vamos a notar y a percibir que la compasión y misericordia son palabras que se pueden intercambiar fácilmente. Dice: una infinita misericordia conmovió su corazón, y al evocar las desgracias de un mundo las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. Es decir, que Dios, al ver a la creación, al ver a sus hijos en la desgracia, en el dolor, en la miseria y aún en la muerte, se dio un plan para hacer algo ante esa situación.
Es decir, que ante el cielo la compasión no es meramente un sentimiento de dolor, de tristeza que se genera cuando se ve o se percibe o se nota a alguien sufriendo, sino que para el cielo la compasión te lleva o te conduce hacia algo ante esa situación para que tú puedas solucionar esa situación. El Evangelio de Lucas nos muestra una descripción en cuanto a la misión de Jesús al venir aquí a la tierra. Lucas 4, 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha qué? Me ha dado, ¿cierto? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La misión de Jesús se describe en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, sobre que ante una persona que se encuentra privada de la libertad, ante una persona que no logra ver, que no puede ver, ante una persona que está totalmente quebrantada de corazón, Dios hace algo ante esa situación. Dios siente compasión por sus hijos. Otro pasaje encontramos sobre lo que hacía Jesús, lo encontramos en Mateo 4, 23 y 24. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. Finaliza el texto: y él los sanaba. Llegaban personas ante Jesús con malestares, con enfermedades, personas totalmente en situaciones depravantes, en situaciones de dolor, de miseria. Jesús, dice aquí el texto, que Jesús hacía algo por esas personas, ¿sí? Otro pasaje que nos habla acerca de la compasión de Jesús, de nuestro Dios, lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, versículo 36, al ver las multitudes, tuvo compasión, esplanizomai, de ellas. Tuvo compasión. Esa compasión, ese esplanizomai, en el griego, nos habla de algo, de una persona, o sea, que hay algo que lo conmueve profundamente por dentro ante la necesidad de otra persona. Esa necesidad, esa situación, ese sentimiento profundo que te mueve todo por dentro por hacer o por ver a las personas o a alguien en medio del sufrimiento. Dice al versículo 36: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, que nosotros como obreros de Dios también necesitamos sentir compasión ante las personas que nos rodean, ante las personas que les enseñamos, ante las personas que nosotros le predicamos. Necesitamos tener compasión porque Jesús tuvo compasión de nosotros. Otro pasaje, este pasaje me parece extraordinario, Marcos 8, versículo 1 y 2. En aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían qué comer,
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y ya no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús solicita o les pide a sus discípulos que se acerquen y les dice: yo tengo compasión de esta gente, yo tengo compasión de estas personas, porque hace 3 días están conmigo. Quizás hicieron planes de estar 1 o 2 o quizás un rato con Jesús, pero disfrutaban mucho de la presencia de Jesús, que ya era, dice el versículo. Hay otra versión que dice, esa versión dice que estaban en ayunas, que Jesús no se atrevía a mandarlos en ayunas. Algunas de esas personas vivían totalmente lejanas o totalmente lejos. Y dice: si yo los envío en ayunas, en el camino se me pueden estar desmayando. Y les pide a los discípulos que, ¿qué se puede hacer? Y ellos dicen: no, pues que aquí no, en el desierto, ¿qué vamos a conseguir nosotros? ¿Qué podemos nosotros conseguir? Pero algo que me llama mucho la atención de Jesús, y es que Jesús siempre deja de pensar en sí mismo y piensa en cómo resolver la necesidad de nosotros como seres humanos. Y dice las Escrituras que Jesús suplió la necesidad de estas personas. Allí en Marcos capítulo 8 nosotros leemos que Jesús hizo la multiplicación allí de los alimentos, hizo provisión. Y es que multiplicó los panes sin harina. Me parece algo extraordinario. No necesitó materia prima para poder hacer panes, con milagro. Y nosotros podemos ser instrumentos de Dios, o ser instrumentos de Dios en sus manos, y que nosotros podamos llevar y hacer milagros. No nosotros, obviamente, hacer que Dios a través de nosotros haga milagros en otras personas. Y necesitamos tener totalmente claros que Dios es un Dios compasivo, y Dios le duele la necesidad, le duele el sufrimiento de alguien, y nosotros debemos también ser compasivos. Una de las características, tirando del otro lado de lo que es la compasión, una de las características de los últimos días que nos relata la Biblia es que en Mateo, dice 2 Timoteo 3:2, que en los últimos días iban a surgir hombres amadores de sí mismos. Y saben, el egoísmo dice la Biblia, que es una de las características de los últimos días, el egoísmo. Es decir, que el egoísmo va a empezar a primar por encima de la compasión. ¿El egoísmo qué es el egoísmo? Es centrarme en mí todo el tiempo, en buscar solucionar yo y tener más yo, pensar más en mí. Y la compasión es dejar de pensar tanto en mí y pensar en las otras personas. El egoísmo es la copia satánica de lo que es la compasión. El egoísmo. Quiero compartir con ustedes algunos puntos en cuanto a esto. Y es que para poder yo sentir compasión hacia alguien, debo salirme de mí mismo, dejar de centrarme en mí mismo y poder centrarme en la otra persona. Para poder, vuelvo y reitero ese punto, para yo poder tener compasión ante alguien, debo dejar de pensar en mí mismo y pensar en la otra persona. La compasión es la manifestación externa del amor que yo siento por el otro. La compasión es la manifestación externa del amor que yo siento por el otro. Ahora viene el egoísmo. ¿Qué entendemos que es entonces el egoísmo? El egoísmo es la manifestación externa del amor que siento por mí mismo. Y aunque la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
y pone en un equilibrio la situación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amarse, pero hay que amar también a la otra persona. Jesús pone un equilibrio extraordinario aquí. La compasión, para ir concluyendo, la compasión me debe llevar a querer llenar el vacío o suplir la necesidad de la otra persona. Eso es un punto muy claro que hemos nosotros encontrado aquí en las Escrituras. Quiero finalizar con dos pasajes que nos dice sobre el tema de la compasión, una bendición que nosotros recibimos por ser también compasivos. Dice Mateo 5:7, Dios bendice a los que son compasivos. Otras versiones dicen misericordiosos. Al final el término está se inclina mucho más a eso que la persona se le revuelve por dentro, se le muestra, se le mueve, sí, por dentro, ante la necesidad de otra persona. Entonces dice el versículo, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos. Y este último pasaje que nos da, lo encontramos en 1 Pedro 3:8. Dice, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dios pide de nosotros que seamos semejantes a Él, así como Él vio la necesidad de un Salvador, vio la necesidad de un rescate para sus hijos, para la raza humana, porque estaban en la miseria, en el dolor, en la tristeza. Vino tras un plan y lo ejecutó y ha venido trabajando con ese plan. Y Dios pide también de nosotros que ante la necesidad de mi vecino, ante la necesidad de mi amigo, ante la situación complicada que esté viviendo alguien, nosotros podamos ser entes de bendición, instrumentos de bendición para esas personas. Así como vimos en el tema de los alimentos, Dios puede utilizarnos como sus hijos, como sus instrumentos para nosotros hacer milagros, para llegar a hacer milagros en otras personas. Con lo que tengamos, Dios hará milagros. Eso es algo muy interesante e importante que nosotros debemos tener en cuenta. Para concluir, Jesús hizo una ilustración muy interesante. Dice que llegó un hombre judío, un hombre fariseo, vio a alguien herido, a alguien necesitado en el suelo, pues, allí totalmente indefenso, alguien necesitado, lo vio y no pasó nada por dentro de este fariseo. Y dice la Biblia que este hombre siguió de largo. Llega otro hombre, la Biblia lo muestra así como el buen samaritano. Vio a este hombre sufriendo, vio a este hombre necesitado y lo dice que fue movido a misericordia, fue movido a compasión, a la compasión y suplió la necesidad. Dice que lo vendó, lo curó, le dio alimento, dice la Escritura. Eso es lo que nosotros debemos hacer, como lo que mencioné, lo que nos dice la Escritura en cuanto al samaritano, de poder ser bendición, ser milagros ante las personas que nos rodean. ¿No te has puesto a imaginar lo que mi vecina o mi vecino está necesitando, está pasando por en estos momentos y nosotros encerrados, sin poder hacer algo para ayudarle, para suplir las necesidades? Vemos de pronto a alguien en la calle postrado, totalmente vuelto nada, y no somos movidos a compasión, no somos movidos a misericordia. Y eso es lo que necesita hoy el mundo. Necesitan personas compasivas, misericordiosas, que podamos bendecir a esas personas. Y hemos sido llamados para eso, familia. Yo quiero invitarles, Dios nos invita en esta reflexión a conectarnos de la fuente de la compasión, Dios, para poder nosotros sentir compasión ante el mundo en el cual nos encontramos. Hay tanto sufrimiento, tanto dolor, y nosotros hemos sido llamados
para bendecir. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Queremos, Señor, darte gracias por ser un Dios compasivo. Ideaste, Señor, un plan para nosotros, para ti también, Señor, en el cual has querido revelar, Señor, tu carácter. Has querido, Señor, mostrar quién eres en realidad, ya que el enemigo se ha encargado de mostrar un carácter diferente al cual tú eres, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por ser un Dios compasivo, por ser un Dios misericordioso con nosotros. Suplicamos, Señor, que podamos buscarte cada momento, cada instante y ser nosotros también compasivos, así como tú lo eres con nosotros. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, y gracias te damos, Señor, por todo lo que haces por nuestras vidas, por nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Un gusto compartir con ustedes. Bendiciones.